Dios les bendiga, muy buenas tardes a todos los que se conectan a través de Línea Amiga, la línea de psicoconsejería por la Estación del Cielo. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez y estoy con un equipo maravilloso, precioso, que hace parte de la casa de la Estación del Cielo de Línea Amiga. Y quiero invitar a mi tocayo, compañero John Álvaro Vázquez, quien nos va a introducir en oración con las buenas tardes. Compañero, tocayo, Dios te bendiga, chalón, chalón. Shalom, shalom familia, ¿cómo están amigos? ¿Cómo les ha ido? Espero estén muy bien, con el favor del Eterno. Entonces, arranquemos este programa como es debido, con la bendición del Eterno. Amado Rey, Padre Celestial, te damos todo honor y toda gloria, Padre Celestial. Gracias por tu infinito amor, gracias por esa bondad y por esa paciencia que tienes hacia nosotros, amado Rey. Te damos gracias, Eterno, también por tenernos aquí hoy reunidos, por venir a hacer lo que más nos gusta, Padre Celestial, que es hablar de ti, de tu bendita y hermosa palabra, hablar de tus caminos, de lo que nosotros debemos seguir, amado Rey. Te pedimos hoy, Eterno, que tú seas la luz de ese caminar, que tú seas esa lámpara a nuestros pies para que no nos perdamos, amado Rey, nunca, Padre Santo, que no nos perdamos ni a derecha ni a izquierda, amado Eterno, sino que estemos siempre al frente contigo, Padre Celestial, para seguir tu palabra, para obedecer tu palabra y para cumplir tu palabra, amado Eterno. Hoy te agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach y decimos amén. Amén, amén. Muy buenas tardes, cibernautas. Qué rico nuevamente encontrarnos aquí en este su programa Línea Amiga de la Estación del Cielo. Bueno, hoy nos acompañamos desde la virtualidad. Mañana, desde cualquier lugar del mundo. La ventaja de esas tecnologías, entonces, qué bendición por eso. ¿Cómo vamos, compañeros, amigos? ¿Cómo estamos? Bien, gracias al bendito, súper aquí, atentos, haciendo lo que a todos nos gusta, hablar del Eterno. Amén, así es. Así es. Y hoy, bueno, desde acá estamos junticos nuevamente en este programa tan especial, Cibernautas. Estamos aquí en Línea Amiga. Y bueno, recordemos algo, y es que nosotros la semana pasada hablamos de un tema bien interesante, hicimos como una introducción un poco acerca de los principios y los valores que nos rigen como pueblo que somos, como hijos del Eterno, y la importancia obviamente de tener claridad frente a estos principios y a estos valores, y sobre todo cuál es esa vestidura que nos ponemos, exactamente cómo estamos cada día frente a eso. Si realmente nosotros estamos teniendo claro cada uno de estos principios o estos valores, o definitivamente no, todavía no tenemos claridad, no sabemos qué son, o simplemente yo, en los afanes de la vida, de la cotidianidad, yo me he visto de cualquier manera sin tener claro exactamente cómo me ve el otro, cómo me ve el Eterno y cómo me ve el otro. Entonces, entendiendo un poquito de esos cibernautas, bueno, como equipo dijimos, ok, hagamos lo siguiente. Vamos a empezar a tocar paso a paso cada uno de esos principios, estos valores. Es importante hacerlo, es importante que lo dejemos claro a la luz de la palabra, por supuesto, a la luz de la bendita palabra, de esa instrucción que el Eterno nos ha dado, pero también teniendo claro que estamos aquí en una posmodernidad y estamos aquí en una realidad, y es hasta qué punto nosotros realmente tomamos y aprendemos de esos valores, de esos principios, o es más fácil porque estamos aquí en el mundo, como dice la palabra, en el mundo estamos, más no militamos en él, pero llegamos en algún momento dado y como que, bueno, hoy este tema de estos valores como que no son conmigo. Bueno, es algo que vamos a ir revisando a lo largo de estas emisiones. Hoy vamos a iniciar con una palabra y con un valor y principio, porque, bueno, hemos estado como en esa tarea de analizarlo, de revisarlo, y por supuesto que nos guíe el Eterno frente, bueno, es un principio o es un valor, pero resulta que son las dos. Y es sobre todo es un principio rector. Es un principio rector, y con el que vamos a iniciar es con la verdad. Con la verdad, ¿por qué? Porque la verdad es lo que nos permite también, es como el fundamento y nos rige. Además, porque la verdad es considerada como un valor ético y moral.
Miren tan importante que es eso. O sea, a lo largo de la historia vamos a tener unas pinceladas un poco de historia hoy, cibernautas. Nos vamos a remontar por allá a la antigua Grecia, vamos a traer aquí unos pensadores, pero por supuesto siempre traeremos la palabra y eso es lo que... Y es ahí donde es importante que miremos. Incluso en la promo del día de hoy, en el post decía eso, bueno, ¿cuál es el camino que vamos a elegir realmente? ¿Cuál es el camino que vamos a elegir? Y que nos revisemos y nos miremos hasta qué punto la verdad está en nosotros, hasta qué punto nosotros realmente tenemos claro qué es esa verdad. Y bueno, la verdad como un valor, eso implica que honestidad, veracidad y sobre todo que haya una fe en las palabras y en las acciones, o sea, que haya una coherencia, entendiéndolo como un valor, que nosotros decimos, listo, yo estoy vestido con la verdad porque desde mis acciones, desde mis palabras, desde mis pensamientos, o sea, yo doy fe de eso, de esa verdad, por así decirlo, realmente lo estoy mostrando, ¿listo? Y como un principio que implica que sirve como base para un juicio y para un actuar. Que si ustedes lo ven, van de la mano, ¿no? No claro. Es algo separado, van de la mano totalmente. Entonces, ahí vemos la importancia de eso, porque en últimas todos los seres humanos buscamos la honestidad, todos los seres humanos estamos en pos de eso, ser honestos y queremos honestidad de parte de nuestro prójimo. Siempre estamos como en eso, ¿no? Y ser honesto conmigo, ser transparente conmigo, ¿vale? Entonces, jugamos mucho con eso, yo demuestro con mis actos, yo hablo desde mis palabras, siendo coherente, ¿vale? Pero asimismo, cuando hablamos de juicio, no hablamos de juzgar, emitir juicio implica a veces incluso las mismas palabras, lo que yo estoy diciendo frente al otro, pero que eso demuestre realmente que es algo veraz, que es algo que yo puedo realmente decir, ok, sí, esto es una realidad. Esto es una realidad. Entonces, pero como podemos ver, este concepto incluso acarrea mucha controversia para muchas personas y eso lo vamos a ir mirando a lo largo de la emisión, porque como les decíamos ahorita, como vamos a hacer un pequeño recorrido, pero bastante sustancioso, eso nos lleva a que en algún momento nos cuestionemos como seres humanos y sobre todo como hijos del Eterno, como pueblo que somos, como pueblo. Realmente mi verdad, ¿dónde está? ¿Qué camino estoy tomando yo? ¿Qué camino estoy tomando yo? ¿Vale? Entonces, si hablamos de la verdad es considerada como un valor que maneja ética y moral, pero también es considerada como un principio, porque se basa en una realidad, en un conocimiento que nos permite emitir un juicio. Es un principio rector, como les decía yo ahorita, y como principio rector, los principios rectores son claros, específicos. No te da, no cabe la duda, por así decirlo, sino que es contundente, es firme, así es, y no es negociable, no es negociable. Eso es un punto importante a tenerlo presente frente a ese tema de la negociabilidad, porque bueno, estábamos ahí mirando. No sé, compañeros, si tienes algo para decir en relación como a esta parte de como principio y valor. No, sí, es claro como lo que te estoy diciendo, porque de hecho, pues, eran los grandes pensadores los que hablaban de esta parte retórica, ¿no? Que tú estás hablando, ¿sí? En Grecia antigua, en Roma, ¿cierto? Y en la Edad Media, pues se tenían ciertos conceptos sobre lo que es la verdad. Por ejemplo, uno de los pensantes que era Platón y Aristóteles, acordémonos de filosofía en aquel entonces cuando estábamos en décimo y en once, ¿cierto? Ellos dicen que la verdad es un ejercicio intelectual, ¿sí? Y que es la capacidad de la mente para descubrir lo que está oculto y ver la realidad tal como es, ¿cierto? Es un concepto estático y teórico, o sea, es algo, es una teoría, ¿sí? Pero no es algo como muy firme, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en la Roma antigua, los romanos hablaban de que la verdad desde este enfoque era algo más práctico y legal, como tú estabas diciendo. O sea,
se refería más que todo a lo que era algo exacto, ¿sí? El rigor y la correspondencia de los hechos son los como relatos que ellos los hacían como verídicos, o sea, los relatos que ellos decían, a eso le dan la veracidad. Y en la Edad Media, ¿cierto? Tomás de Aquino consolidó la teoría de la correspondencia, o sea, definiendo la verdad como la adecuación entre el intelecto y la cosa, ¿sí? Es decir, una afirmación es verdad si coincide con la realidad. O sea que para mí algo es verdadero si yo lo estoy observando, ¿sí? Por eso tenemos que algunas personas que no creen en Dios, creen en muchas cosas más, pero no creen en Dios, y dicen hasta no ver, no creer, ¿sí? Nos acordamos de ese relato de que más de una persona dice de que todo tiene que verlo para poder creer. Entonces, por eso aparece por allá una palabra que de pronto fue mal utilizada, que es la fe, y que la fe dice que es creer sin ver, ¿cierto? Es una de las teorías que le dan, pues. Pero entonces, lo que tú decías de esa época, lo que hacían era de que una verdad tiene que ser relacionada con una realidad, ¿cierto? O con un hecho, ¿cierto? Y ser algo como decirlo tangible, ¿sí? Que yo lo pueda tener, que yo lo pueda medir, que yo lo pueda observar. Eso era la relatividad de la verdad. Entonces, pero donde nosotros realmente nos debemos de ir es porque yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es la verdad? O sea, volvemos al mismo punto. ¿Qué es la verdad? ¿Y de dónde tú sacas la verdad? O sea, ¿cuál es el parámetro tuyo que dices cuál es la verdad? Ah, la ciencia es una posibilidad, ¿cierto? Que nos dice una realidad. Observaciones, otra realidad, ¿cierto? Que tú veas una cantidad de situaciones y panoramas que digas, bueno, a mí me consta porque yo vi esto, porque yo hice eso, porque yo me di esto, porque yo hice aquello, entonces para mí eso es una verdad absoluta. Pero la pregunta es, ¿qué es la verdad? Y la verdad tenemos que ponernos a reflexionar es en cuanto si nosotros creemos en alguien superior, y en este caso es Dios, ¿cierto? Ante Él, ¿cuál sería la verdad? ¿Cierto? Y ahí abrimos el panorama y diríamos, bueno, aquí cómo desenredamos esto de poder determinar qué es verdad. ¿Sí? Y la única forma de llegar allá, nos lo decía nuestro maestro, que Yeshua. ¿Qué nos decía Yeshua? ¿Cierto? Yo quiero arrancar con este versículo de Yeshua, que Yeshua decía en Juan 8:32, dice nuestro maestro, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces la pregunta es, ¿y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de qué? O sea, ¿cuál era el mensaje de nuestro Mesías, ¿sí? Al decirnos que si conocemos la verdad seremos libres de qué? Compañero, ¿Y cuál verdad? ¿por qué no te lees el 31 para tener todo el contexto ya que lo tienes allí? ¿Juan qué? ¿Juan 8:31? Sí, el 31. Leíste el 32, lee el 31 para que puedas complementar. Disculpa que te haya cortado. Vale. Tranquilo. Creí que me estaba escuchando mal. No, perfecto. Sí, perfecto, listo. Entonces, 8:31 dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad ahora os hará libre. Entonces, aquí le está diciendo a sus seguidores, ¿cierto? Que si creen en él, ¿cierto? Hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Permanecer en la palabra. ¿En cuál palabra? ¿Sí? ¿En cuál palabra? Entonces, dice Mashiach en Mateo 5:17 al 20 promedio, dice, yo no vine a abolir la ley, sino que vine a darle un cumplimiento verdadero. Aquel que le aumente, aquel que le quite, pues entrará en problemas. Y cuando él dice es que yo vine a darle sentido a la ley, yo vine a darle sentido a la palabra de mi Padre, es porque él nos estaba enseñando a cómo cumplir o cómo obedecer su palabra.
Entonces allá vamos encontrando una luz, y esa luz es que la única verdad la encontramos en la palabra del Eterno, ¿sí? Porque lo demás puede ser efímero, ¿sí? Lo demás puede ser circunstancial, lo demás puede ser o verdadero o falso, dependiendo desde tu punto de vista. Es que ahí viene el problema. Desde tu punto de vista vas a ver si es que para mí esto es verdad, y de ahí no lo baja nadie, o sea, y ahí usted se va a quedar ahí, y como decías, eso es una verdad rectora, o sea, ahí queda arriba, ¿cierto? Y yo, a mí, ¿cómo me bajan de ahí? No, pues que yo tengo la verdad, yo tengo la razón. Es como cuando uno le dice a alguien, tú vas y te congregas, tú lees la Biblia, tú obedeces al Creador, y entonces más de uno contesta, es que yo creo en Dios a mi manera, o yo hablo con Dios, o sea, yo tengo mi forma de hablar con Dios, yo no tengo necesidad de obedecer porque ya la ley no es, ¿sí? Ya Yeshua abolió la ley sin tener un criterio y una base sólida en la escritura. Entonces comenzamos a tener una verdad que nosotros creemos, que nosotros levantamos y formamos, pero no buscamos cómo ese criterio yo lo puedo validar, yo lo puedo sustentar. Y la única manera es de validar y sustentar la palabra del Eterno, pues yendo al único soporte que tenemos, que es la Biblia. Entonces, todas esas teorías que hablamos desde los grecorromanos, desde la Edad Media, ¿cierto? Desde Platón, Aristóteles, que eran filosofías. O sea, cuando hablamos de filosofía son teorías. Y esas teorías muchas veces se quedan en teoría y no tienen un fundamento total para yo determinar que efectivamente se hace. ¿Sí? Entonces, ese sería el inicio, y para empezar, iría desde el hebreo. Hay una palabra en hebreo que es emet. ¿Y qué es emet? Emet significa en hebreo verdad. Y póngale lo hermoso de esta palabra. Lo que pasa es que la escritura en hebreo tiene un mensaje más profundo que el español o que el mismo griego. Me explico. La palabra fue escrita en un solo idioma, que fue en el hebreo. Después fue traducida en inglés, en latín, al griego, en griego, en la Septuaginta. ¿cierto? La Septuaginta, exacto. Entonces, obviamente, al yo traducir, se va perdiendo un poco de contexto, porque las palabras que quieren, digámoslo, hacerle la similitud con el hebreo, pues se va perdiendo el concepto y el sentido de la palabra. Y al perderse el sentido del concepto de la palabra, se pierde un contexto. Entonces, pónganme cuidado lo que dice, lo que significa la palabra emet. Esa palabra emet significa estabilidad, verdad, confiabilidad, fidelidad, firme, seguridad y seguro. Entonces, si ven que la palabra es bastante amplia, donde esa palabra emet, ¿cierto? ¿Qué significa fidelidad? ¿Qué significa verdad? ¿Qué significa tener firmeza, tener seguridad, confiabilidad? ¿Cierto? Aparece que esa palabra tiene una raíz, y esa raíz de esa palabra emet viene de la raíz amam. Y esa raíz amam, ¿cierto? Es donde viene también la palabra amén. ¿Y sabe qué significa amén? Cuando nosotros decimos amén, ¿qué estamos diciendo? Que así sea. Así sea. O que sea su voluntad, o que sea la verdad. Entonces, sigamos viendo que va todo encadenado, ¿cierto? Y esta raíz significa sostener, confirmar, ser firme, construir o criar. Entonces, eso es como si estuvieras criando, la mamá estuviera criando un bebé, le está dando unos fundamentos, ¿sí? Le está dando unos valores, y esos fundamentos y esos valores se convierten en ese momento en una verdad, que no solamente es una verdad, sino que es una realidad. Entonces, mire que en el Antiguo Testamento, que es el que conocemos nosotros, que en verdad se llama Torá, que en algunas traducciones van a leer la ley, que es la misma Torá, que la Torá son los 5
libros, los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, las escrituras que son como por ejemplo los Salmos, Proverbios, y después siguen los profetas. ¿Ya? Ahí se encuentra lo que nosotros decimos la verdad. Ahora le sumamos lo que habló nuestro maestro Yeshua sobre lo que es la verdad, y lo acabamos de ver. La verdad os hará libres. Y para yo tener esa libertad, tengo que leer su palabra, estudiar su palabra, ¿cierto? Y aplicar su palabra. Porque si nos vemos a la historia, los antiguos hebreos no eran filósofos teóricos, eran pastores, eran agricultores, eran nómadas. Una mentalidad profunda que donde ellos practicaban, ¿cierto? Tenían una orientación hacia la acción. O sea que lo que ellos aprendían en la palabra, lo que el Eterno les daba como palabra, lo aprendían y lo ponían por obra y lo ponían por acción. Ahí ellos comienzan a identificar, o comenzamos a identificar nosotros más bien lo que es la verdad, ¿sí? Entonces, hay una, digámoslo así, una relación con la parte moral, ¿sí? Y la verdad no es solo un hecho objetivo, sino que es lo que hablábamos ahora, fidelidad, lealtad. Y cuando la Escritura nos dice que Dios es abundante en verdad, ¿sí? ¿Dónde encontramos eso? En Éxodo 34:6. Dios es abundante en verdad. No significa simplemente que Dios no miente, sino que significa que Dios es absolutamente confiable, fiel a sus pactos y cumple sus promesas. Entonces ahí encontramos una verdad real ante el Eterno, ¿sí? No sé si por ahí vamos conectados, muchachos. Así es. Sí. Yo podría decir que, hablando de los temas que nuestro tocayo John Álvaro estuvo hablando, la filosofía define la verdad, y es apoyando, porque tú lo mencionaste, la verdad principalmente como la concordancia o correspondencia entre el pensamiento o lenguaje y la realidad. Lo que tú mencionabas, ¿no? Ese dicho de el que tú mencionabas se me acaba de ir, ¿no? Entonces debe haber una relación entre lo que yo digo, ¿cierto? Porque a veces dicen predica pero no aplica, ¿no? Entonces debe haber una correlación, una concordancia entre lo que hablamos y la realidad. Así lo define la filosofía. La posmodernidad pues habla de verdades absolutas y verdades relativas. Lastimosamente, lo que hoy es una verdad, lo que anteriormente para nosotros como creyentes es una verdad absoluta, para muchas personas se ha vuelto una verdad relativa. Una verdad relativa puede ser qué tipo de bebida gaseosa te gusta. Entonces una uva, una manzana, y eso es una verdad relativa. Pero las verdades absolutas son las del Señor, como tú lo mencionabas. Una de los grandes atributos, Dios tiene, el Señor, el Padre tiene varios atributos y se pueden clasificar. Una de las clasificaciones son los atributos morales de Dios. Dios tiene unos atributos morales, que significa que Él es la fuente, el estándar y la esencia misma de lo que es real y verdadero. Entonces vemos la esencia, la veracidad, la fidelidad, y vemos muchas cosas dentro de esos atributos morales de Dios, ¿no? Los atributos morales de Dios definen su carácter perfecto, santidad y rectitud, manifestados en amor, justicia, fidelidad, bondad y paciencia hacia la humanidad. Entonces vemos que el Señor tiene unos atributos morales, y dentro de eso está el tema de la verdad. Como tú mencionaste algunos textos, podríamos hablar entonces de el Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice que el Señor, cuando habla del testigo, dice que cuando ve a nuestro Yeshua allá en el trono de la gracia, dice que Él es fiel y verdadero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, ¿no? Entonces, si vamos al tema de la palabra, la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 9, y Tito, capítulo 1, versículo 5, dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos,
Entonces estamos viendo que la palabra del Señor es fiel y verdadera, que hace parte de esos atributos morales del Señor, porque la palabra dice que Él no se puede negar a sí mismo. Entonces vemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, la palabra que Él dice, lo que está escrito se va a cumplir. Entonces debemos creer en la verdad, porque la verdad no está en nosotros, dicen las Escrituras. Si nosotros negamos que tenemos pecado, pues la verdad no está en nosotros. Y la verdad solamente es Yeshua el Padre. Adrianita. Sí, así es, chicos. Totalmente de acuerdo. Y es importante entender que la palabra verdad proviene de un latín que es veritas. ¿Y qué significa que veritas? Es lo que no está oculto. Entonces aquí también está siendo mucho más claro todo esto que estamos hablando, porque al traer como tal este concepto, hablar de la verdad es develar lo que está oculto. Y tú lo traías, John, cuando decías que nos lo trae obviamente nuestro Salvador, que está en la palabra cuando dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Es precisamente eso, es tomar de lo que hay en nosotros, es tomar de lo que pasa en nosotros aquello que probablemente no sabemos porque no ha sido el tiempo de conocerlo, porque estamos en ese proceso de aprendizaje, de crecer, de aprender, que nos va a permitir cada vez ser más libres, y es la libertad de la que hablábamos la semana pasada, de ya no seguir siendo esclavos al mundo, no sé, a las tecnologías, a las adicciones, a aquello que nos oprime, a ese Egipto que no nos permite realmente conocernos y no nos permite obviamente tener claridad en relación quiénes somos frente al Eterno. Recuerde que todo esto va en una misma línea y es el tema de la identidad. Entonces es importante mirar cómo, por más de que se haya hecho como un recorrido histórico de este concepto de la verdad, cuando hablamos de estos filósofos, y tú lo decías y es muy cierto, John Álvaro, son pensadores, son hombres, son humanos, así de sencillo, así como nosotros. Pero de alguna manera ellos estaban un poco, algunos, no todos, estaban un poco en una dirección muy, muy de la mano con la que nos dice la palabra. En cuanto a que obviamente debemos mostrar y debemos tener una coherencia, que es lo que hablábamos también acerca de lo que es integralidad, ser íntegros, ¿no? Y es poder tener esa coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos. Entonces, ahí vemos que hay una concordancia entre, digamos, este pensamiento humano y lo que nos dice la palabra. Y hay algo muy bonito porque, ¿qué pasó con nuestro Salvador? Si ya hablamos de Yeshua, de Jesús, Él es el Logos, lo dice la palabra. Él es el Logos. ¿El Logos qué es? La palabra. Él es la palabra ¿de quién? Del Eterno, de nuestro Padre, que se hizo vida, que se hizo vivo, que vino a mostrarnos. Y eso es algo muy bonito porque aquí se unen las dos en cuanto a la parte racional, que hablamos de la verdad, y el tema de lo que representa, cuando yo digo que algo es verdad es porque lo veo, ¿no? Es porque yo puedo decir, sí, yo estoy viendo y es coherente, y eso es nuestro Salvador, en esa coherencia que se maneja con Él. Él es el Logos, Él es la palabra, Él es lo racional incluso del Eterno, sí, por ponerle un nombre, es esa parte racional que tiene nuestro Padre, que se hizo carne, que se hizo el verbo. Vida para venir y mostrarnos. Sí, el verbo, exacto, gracias, Alvarito, que se hizo vida para venirnos a mostrar, para ser coherente frente a quién es el Eterno. Ahí podemos decir, perfecto, o sea, no estamos hablando aquí de lo que pasa lamentablemente en la posmodernidad, lo que está pasando hoy en día con este concepto, y es ese tema de que no, la verdad es relativa, pero es relativa en términos de lo que a mí me gusta, ¿no? De lo que yo quiero que sea para seguir complaciendo mis deseos, para seguirme complaciendo a mí como humano, como persona que soy débil, como persona que quiero principalmente, o sea, que soy mi Dios, mejor dicho. Recuerden que
que lo hemos tocado y lo hemos hablado aquí en diferentes emisiones, y es realmente quién es tu Dios. Porque muchas veces nos endiosamos, ¿no? Y creemos que sabemos más que el Eterno, que sabemos más que Él. Entonces, ahí es importante como revisar esa parte que se maneja hoy en día frente a esa diversidad de pensamientos, frente a eso, qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me favorece, entendiéndome a mí como persona que desea. Por eso, varios pensadores como Nietzsche, como Michael Foucault, que han pensado mucho y lo trajeron desde esa postura de no, hay verdades relativas. Obviamente, negando, ocultando esa verdad que hay absoluta del Eterno, esa racionalización, vuelvo y digo, la razón que es el Padre, porque es que es claro, y ahorita lo mencionaban ustedes con la palabra frente a la voluntad de Él. Si nosotros entramos a mirar esas verdades relativas versus la verdad absoluta, la única verdad, ¿qué estamos viendo hoy en día? ¿Qué estamos viendo con lo que sucede en este sistema, en este mundo hoy en día, sobre todo en los niños, en los adolescentes, donde vemos que esa verdad relativa, eso que yo quiero, eso que viene a complacer mis deseos, me está ayudando o está permitiendo que yo crezca, está permitiendo que yo sea edificado, o por el contrario, ¿qué está haciendo? Si hablamos de la verdad absoluta, al contrario, ¿qué hace el Eterno en su perfecta voluntad? Él nunca quiere nada malo para nosotros, jamás. Y eso lo hemos visto desde el principio. Yo creo que casi siempre nos vamos al inicio, nos vamos para Bereshit, nos vamos para Génesis, nos vamos para el Edén, donde es claro cuando el Eterno le dijo, mire, tienen muchos árboles, tienen muchas frutas, tienen mucho que comer, o sea, el Eterno, les entregó todo, bueno, nos da, porque lo sigue haciendo, en su amor y misericordia lo sigue haciendo, todo lo dio, simplemente dijo, venga, pero este no, porque Él es el Eterno, o sea, Él es Dios, Él perfectamente puede decirnos no, y ¿quién dice que no? A ver, Él es, en su soberanía, Él dijo, estico no, pueden mirarlo, mírenlo, pasen por el ladito si quieren, pero hey, ese no pueden comer, ese es el único que les voy a decir que no. Y tú ya en una oportunidad nos diste una explicación muy amplia, muy buena en relación a lo que llegó a representar el haber comido de ese fruto. Pero entonces ahí es importante eso. Entonces, ¿ahora qué pasa? Si vamos nuevamente a la posmodernidad, no, es que es lo que yo, es que es mi verdad relativa, ¿no? Entonces yo quiero que sea esto, yo decido que sea esto, a mí me gusta, y dígame que no. Porque es que desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, yo creo, yo pienso, yo opino, y mi humilde opinión. Entonces, exacto, ahí es donde entra ese tema, donde entra esta lucha y donde entra nuevamente lo que decimos, cuál es la vestidura que yo me estoy colocando, si es más de soberbia, de orgullo, de la dificultad para podernos someter bajo una voluntad del Padre, bajo su verdad. Que su verdad lo único que nos va a permitir a nosotros es crecer, edificarnos, sanarnos. El Padre lo dice en Primera de Juan, amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y cuando hablamos de prosperidad no hablamos únicamente de carro, casa y beca, no estamos hablando de la parte económica, del éxito, como le llaman hoy en día, no. Él está hablando de especialmente esa alma y de lo que representa la verdad en términos de conozcan aquello que los oprime, conozcan aquello que les genera temor, conozcan aquello que los está esclavizando y se van a dar cuenta que van a ser libres. Entonces, al yo conocer eso, al que mis ojos se abran, o sea, que nos quitan esa venda de los ojos y poder ver eso, wow, somos totalmente libres. Ahí la cosa cambia y ahí estamos bajo su soberanía y bajo su voluntad. Entonces, claro, ahí vemos totalmente cómo está un poco la coherencia que hemos hablado los tres como equipo frente a lo que representa la verdad, frente a lo que implica, y como tú no lo colocabas muy bien, John Álvaro, lo traías claramente en relación a la palabra, el único que nos permite y nos abre ese camino es
nuestro Salvador, o sea, aquí no hay, incluso Él es. Si vemos a alguien que fue claro, honesto, transparente, manejó ética, manejó moral, hasta el punto de la muerte, fue él. Porque si hubiese estado en la posmodernidad, que hubiera dicho, mira, hubiera dicho, no, es que venga, mi postura es que no, yo porque voy a morir por ustedes, ¿qué tal? Venga, no, yo opino, yo pienso, no, obviamente yo no me imagino, yo sé que ningún ser humano estará en sus zapatos, yo sé que no seríamos capaces para nada, pero ponete a pensar en esas, que a ver. ¿Usted imagina Jesús haya colgado? En mi humilde opinión, yo creo que yo no voy a estar aquí. Exacto, o sea, como que, no, el que hizo. Sin ánimo de burla, pero es que hay veces como triste escuchar personas que tienen su verdad, pero su verdad no es comparada con lo que realmente el Creador quiere. Y muchas veces pensamos y decimos, es que yo creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera. Yo no creo en Dios por la voluntad de Él, por lo que Él quiere y como Él quiere que nosotros tenemos. Decía muy bien ahorita, Machía es la dabar, la palabra, ¿sí? El verbo, ¿sí? Ese verbo quiere decir que Él nos vino aquí a instruir y a enseñarnos, ¿sí? En ningún momento Él dijo, vea, es que ya la ley no va, yo ya la abolí en la cruz. ¿A dónde dice eso? ¿Sí? Él lo dice en Mateo 5:17, lo dice en Juan, dice, si me amás, demuéstremelo, ¿sí? Y es que ahí está la diferencia entre los hebreos y entre el mundo actual. Les voy a dar un ejemplo. El pueblo estaba sometido a una esclavitud. Digamos, esa esclavitud es el mundo hoy. Sí, ya no es Egipto, es el mundo donde tenemos los placeres, donde tenemos lo que más nos gusta, el tener dinero, el poder estar con una y con otra persona, mejor dicho, liberatos, pues, completamente. Entonces mire que el pueblo se cansó de eso y dijo, no, es que este no es el camino. Nosotros queremos liberarnos de esta esclavitud. Y todos clamaron a una sola voz al Creador y el Creador escuchó. No es que Él se haya olvidado, sino que Él está esperando que el pueblo dijera, tenés razón, por aquí no es el camino. El camino es por acá contigo. No, el Creador nos dijo, ustedes tienen cómo coger dos vías. O la vía que ustedes quieren llevar como ustedes les plazca, como ustedes quieran, ¿sí? O el camino que va hacia mí, que los trae a mí, que es el camino de la verdad. ¿Sí? Deuteronomio 28, les invito a que lean Deuteronomio 28, lo hablábamos hace 8 días. ¿Sí? ¿Usted quiere vivir en pecado? Hágale, no hay problema, es su problema. Pero aquí no me venga a pedir y a decirme, ay, Padre, ¿por qué me pasan estas cosas? O ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Yo soy Pablito Remalas. No, es que el Creador nos mostró un camino. Y ese camino fue reflejado cuando lo sacó del pecado de Egipto, ¿cierto? Y Moisés estaba alzando las manos para abrir el mar. Y el Creador le dice, pero ¿tú por qué sigues orándome? ¿Por qué me sigues clamando? Si, toma la iniciativa. Adelante. Entonces llegó uno del pueblo y sin miedo fue y pisó el agua del mar y inmediatamente se abrió para que puedan entrar por medio del mar. Tenemos que avanzar. Y la única forma de avanzar es estudiando la palabra del Eterno, pero no solamente estudiando la palabra del Eterno, sino tomarla por acción. Esa es la diferencia de la parte occidental al Medio Oriente, donde están nuestros hermanos mayores, donde ellos actúan conforme a la voluntad del Eterno, conforme a la dabar del Eterno, la palabra del Eterno, lo que está escrito en la Torá, en la Biblia, ¿sí? Pero no es solamente lo que tú decías, solamente de hablar, y yo hablando digo muchas cosas, pero el actuar es el que esperamos. Más si ni aún si nosotros somos padres de familia, decíamos hace 8 días, es que hay que empezar a formar, empezar a construir de adentro hacia afuera. Y la única forma de construir de adentro hacia afuera, o sea, desde nuestra familia, es dando ejemplo. No hay otra manera. Y para yo dar ejemplo es para que mis hijos vean, es que mi papá va conforme a la voluntad del Eterno. Mi papá obedece lo que el Eterno dice en su palabra. Por eso hay que focalizarnos en esta parte, ¿sí? Porque no es como yo crea, no es como yo piense,
no es en mi humilde opinión, no es que yo interpreto la palabra de esta forma. Yo les digo sinceramente, la palabra está literal para entenderla. ¿Sí? Yo soy una persona básica para entender. ¿Sí? De pronto, las capacidades de unos diferentes a otros son diferenciales, pero yo leo la palabra del Eterno y la palabra del Eterno es puntual, concisa y clara. Ahí no tiene otra situación. Solamente es de obedecer la palabra del Eterno. No existe otra situación más. ¿Sí? Entonces, cuando Moisés se para y le dice al Creador, ¿por qué estás clamando a mí? Toma la iniciativa, sigue adelante, confía en mí. Y el problema de nosotros es que no confiamos en el Eterno. No le creemos al Eterno. ¿Sí? Por eso no avanzamos. Porque creemos que el mundo tiene la razón, tiene la verdad, cuando la verdad la tenemos en un librito que todos gracias al bendito la tenemos, que se llama Biblia. Créanme que nosotros con solamente leer la Biblia, con solamente no interpretándola, sino poniéndola por acción. Nuestros hermanos, póngale cuidado en esta palabra, dice en el Salmo 86:11, enséñame, oh Adonai, tu camino andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Pues y repito, enséñame, oh Dios, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Aquí nos está dando las bases, andar en su camino, y la única manera de andar en su camino nos lo enseñó Yeshua. ¿Cómo yo ando en el camino del Eterno? Obedeciendo su palabra, poniendo por obra su palabra. ¿Sí? Cuando yo no solamente interpreto la palabra del Eterno, sino que la pongo por obra, la pongo en práctica, estoy andando en verdad, en Emet. ¿Y qué significa Emet? Confiabilidad, confianza. ¿Sí? Ser firmes, tener seguridad. ¿Sí? Y tener fidelidad. Nosotros andamos en el mundo, pero queremos que el Creador sea fiel a nosotros, pero nosotros no le queremos ser fiel al Eterno. Y la única forma de serle fiel al Eterno es obedeciendo su palabra. Es que aquí no hay otra. Entonces, a mí me llegan a decir es que por fe no, por gracia somos salvos. Listo, muy bien. El Creador nos quiere a todos, el Creador está con nosotros, pero yo hago una pregunta a los que son padres de familia. Si su hijo no le hace caso, ¿usted le da de todo? Si su hijo es rebelde con usted, ¿usted le da de todo? ¿Usted es permisible con él? ¿Será que su hijo hace y deshace dentro de su casa, dentro de su techo, cuando usted es la cabeza, usted y su esposa son la cabeza? ¿Será que un hijo viene a hacer lo que le dé la gana en su casa? No, eso no es así. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Concientizarnos para poder identificar una verdad. ¿Sí? La pueden llamar verdad absoluta, verdad relacional, como la queramos llamar. ¿Sí? Pero la única verdad, Así es. Así es, y utilizando lo que hablaste acerca del texto bíblico, Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y concuerdo contigo, tocayo, gracias por tu sabiduría que te ha dado el Señor. Y es así, solamente la palabra es la única que nos puede guiar en este trasegar, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles. El Juan capítulo 8, el evangelio que mencionaste al inicio: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando conocemos la verdad, entonces rompemos con esos yugos, esas cadenas que nos tienen atados, y que lo que ustedes mencionaban, las personas que dicen: no, es que yo creo en Dios a mi manera, son personas esclavizadas por lo que tú mencionabas, la droga, puede ser el alcohol,
puede ser la prostitución, puede ser la infidelidad, puede ser la mentira, el robo, ¿cierto? Tantas cosas que pueden ser esclavos de nosotros y que cuando no conocemos la verdad, creemos que las cosas están bien, que yo tengo la verdad. El ego humano, ¿no? Que hace parte de la caída del hombre en el huerto del Edén. Porque cuando estaba en el huerto del Edén, pues todo era perfecto, ¿no? Estaba la plenitud. Ahora podemos sentir esa plenitud, ese gozo en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Pero la palabra siempre debe ser la que nos guía a nosotros por ese camino y la que lo ilumine. Porque si la palabra no es nuestra guía, y como tú decías, tocayo, pues si no la tenemos nosotros que somos padres, que tenemos hijos, imagínense qué esperamos nosotros si no los educamos en casa, si no los educamos en casa en la palabra, no solamente en las letras, porque los chicos están en un tiempo donde nacen con unas inteligencias totalmente distintas a las nuestras, hay una tecnología y lo que aprenden en el colegio, pero si nosotros no los instruimos en los caminos del Señor, entonces va a ser bien complejo que el mundo los va a adoctrinar, el mundo les va a enseñar lo que en casa no aprendieron. Más bien en casa enseñémosles, equipémosles para que cuando tengan esos momentos cruciales tomen las mejores decisiones porque tienen el Espíritu Santo, el Ruá, quien les va a llevar a todo conocimiento de la verdad y van a poder actuar conforme a la palabra. Entonces la palabra debe ser esa lámpara que nos guía en un tiempo que es bastante anegado, ¿no? Vivimos momentos difíciles donde los que somos profesores, relacionistas, que tenemos muchos amigos, nos enfrentamos a desafíos. Yo cada semestre oro para que el Señor me proteja, me guarde de ser un mal testimonio, ¿no? De pronto, entonces, dar un mal testimonio, que la gente diga, ay, pero él dice, y lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? El tema de la verdad, ¿no? Que tiene una coherencia entre lo que se dice y lo que se actúa, en lo que corresponde a mi accionar. Entonces siempre oro permanentemente para que donde yo enseño, donde yo esté, sea coherente con lo que yo siempre digo, con lo que pienso y con lo que yo actúo. Pero la única manera es la palabra. No hay otra opción y comparto con ustedes, Adrianita, el tema de que la palabra es la base, la piedra angular, Yeshua, para que podamos ser coherentes en la vida y podamos ser esos faros para otras personas, ¿no? Que podamos ser esas cartas leídas, ¿no? Sí, así es, Alvarito, y es importante entender que la filosofía son corrientes, son pensamientos de hombres, por lo tanto son limitados. Todos los seres humanos tenemos un límite, absolutamente todos los seres. El único que es totalmente absoluto, totalmente infinito y totalmente omnipresente, omnisciente, es el Eterno. ¿Ya? De resto, los seres humanos somos limitados. En ese orden de ideas, digamos, esta verdad dicha por estas personas o aquello que consideran como la verdad y que muchas otras personas han querido, no sé, copiarla, seguirles, adjuntarse, pues van a ser totalmente limitadas y van a estar siempre ceñidas a partir del conocimiento y el lenguaje. Es decir, se va a adquirir un conocimiento, si nadie dice que no, pero va a ser más dado del lenguaje, de un discurso, que es incluso lo que sucede mucho hoy en día, el tema del discurso, ¿no? Entonces se atrae más, y eso es una verdad, porque es que yo sé, porque yo lo puedo, digamos, expresar con palabras. ¿Señor? El discurso puede hoy con todo. Con todo, mejor dicho, después de que tengas una muy buena oratoria, que tengas la retórica ahí a flor de piel. La argumentación. Y con la IA mucho más. Perdón ahí con lo de la IA, pero es cierto. Entonces, desde allí vemos que es algo totalmente que tiene un límite. Y eso es importante tenerlo claro. En comparación con nuestra verdad absoluta, que es el Eterno, como lo mencionaba ahorita, totalmente infinito, totalmente absoluto y, ojo, que es lo más importante,
Y es para que lo pensemos y lo tengamos claro. Realmente a quién estoy siguiendo yo y realmente cuál es la verdad de la que yo me estoy cobijando y aprendiendo. Porque el eterno es permanente. Y ahorita lo decíamos, es fiel, es permanente, es el mismo ayer, hoy, por la eternidad. El mismo que caminó con Adán y con Eva, el mismo que estuvo allá en el principio, es el mismo que está hoy con nosotros. No cambia en lo absoluto, Él es inmutable. Entonces, eso hace, y ese es como el soporte y la base para decirnos, venga, definitivamente está la verdad. Está la verdad. Porque una verdad basada en el eterno no es algo simplemente que se piensa o que se define. No, eso de que soy, no soy, de que mañana me levanto siendo aquello, pasado mañana lo otro, es que a mí me gusta aquí, a mí me gusta lo otro. No, no, con Él no es así. Con Él se encarna y se vive desde una coherencia, desde bajo su voluntad, que es lo que nos permite edificarnos y crecer. Eso sí es importante tenerlo presente allí. Sí, total, Adriana, como decías. Ahí es que, la verdad, la fuente de todo, yo diría que la parte neurálgica es qué tanto nosotros le creemos a Dios y qué tanto confiamos nosotros en Dios. Y nuestra vida es más hacia la parte fácil, como hablábamos una vez, que hacia la parte difícil, porque el camino del Eterno, todo el mundo cree que es fácil y no es fácil. Al ver que no es fácil, dicen este camino no es, ¿sí? Me voy por lo más práctico, por lo más fácil, por lo que a mí me llena más, y pues dejamos de un lado al Eterno, ¿sí? Y dejamos esa parte de creerle al Eterno y de seguir al Eterno y de esforzarnos. Por eso en Josué dice, esforzados y ser valientes. Amén. Esforzados y valientes ¿en qué? En obedecer su palabra. Si usted continúa el texto, dice, en obedecer mi palabra. Amén. Hay que esforzarnos y hay que ser valientes para poder obedecer su palabra, ¿sí? Y esto, no todo el mundo sigue este camino. ¿Por qué? Porque la ve muy difícil. Y hoy a la gente no le gusta esforzarse. A la gente no quiere, digámosle de una otra forma, sufrir. Pero sufre más no siguiendo el camino del Eterno. Mire, la palabra está hecha para nosotros. La palabra está hecha para vivir, para que vivamos en ella. Y la palabra fue diseñada para protegernos, para abrigarnos y para que el Eterno nos ame. Cuando seamos conscientes de eso, creo que el concepto y los comportamientos de las personas van a cambiar automáticamente. Al tener esta conceptualización, miren lo que les tengo aquí en el Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Ahí nos dice todo. Tenemos un Dios justo, que esa justicia es eterna y su ley es la verdad. ¿Y dónde encontramos la ley? En la Biblia, en su libro. ¿Sí? Pónganse y métanse a la cabeza eso. El libro, la Torá, la Biblia, es la constitución para que nosotros vivamos bien. Amén. Si nosotros creemos en eso, vamos a vivir bien. Créanme, se los digo, vea, hay vivencias y experiencias. Yo andaba en mi vida como yo creía que tenía que vivir. Yo caminaba según mis caminos. Yo hacía según mi voluntad. Y nunca tenía en cuenta la voluntad del Eterno, qué es lo que Él tenía para mí. Cuando uno empieza a entender cuál es su voluntad, qué es lo que Él realmente quiere para nosotros, es una vida de santidad, es una vida apartada para Él. Y cuando tú vives solamente pensando en Él, en servirle a Él y en amarle a Él, créanme, amigos, que su mundo cambia. ¿Van a haber dificultades? Sí. Porque Él nos llevó al desierto y no fue para sufrir, fue para aprender. Porque Él construye de esa forma en nosotros un carácter. Él construye en nosotros lo que Él quiere realmente que nosotros seamos.
Y cuando nosotros nos concientizamos de que Dios quiere lo bueno para nosotros, créanme que vamos inmediatamente a obedecer su palabra. Y obedeciendo su palabra, aún nos pasan cosas. ¿Saben por qué? Porque todavía nos falta afinar, todavía nos falta aprender, y todavía nos falta creer, y mejor aún, nos falta confiar en Él. Y eso, cada que nos pasa algo en nuestra vida, es porque Él nos está afinando, no porque nos quiera ver sufrir, no porque nos quiera ver llorando, no, sino que Él quiere lo mejor para nosotros. Y si Él quiere algo mejor para nosotros, es que quiere que Él sea conforme a su voluntad. Y al principio, ¿qué dijo? Nos hizo a imagen y ¿qué? Y semejanza a Él. Él anda buscando que nosotros tengamos la semejanza de Él. Y si nos pasa algo, es porque todavía nos falta llegar a esa semejanza. Y tenemos que llegar a Él. Y ese es, diría yo, nuestro propósito. Llegar a ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Amén. Así es. Estoy de acuerdo. Y miren una cosa, ¿no? Algo que yo en lo personal, cuando predico en la congregación, cuando predico en la radio, cuando predico en algún lugar y me preguntan la gente, actualmente sobre todo hablo del pueblo de Dios, de los creyentes, quieren profecía, ¿no? Y es la moda, ¿no? Que venga alguien y me diga las cosas, ¿no? Y quiero escuchar carro, casa y beca, ¿no? Para mi vida. Pero la verdadera profecía está en las escrituras, como decía John Álvaro y como lo dice también Adrianita, y es buscar al Señor por medio de su palabra. A través de la palabra, de la lectura de la palabra, es que el Señor nos habla, nos exhorta, nos redarguye. El Señor nos muestra qué quiere para con nuestra vida. Y retomando todo lo que ustedes estaban hablando, el Salmo 119, versículos del 9 al 33, pero no se preocupen porque no nos daría el programa. Voy a leer solamente lo que llaman en teología la perícopa, ¿no? Lo que tiene sentido. Y todos lo sabemos, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Siempre, generalmente, leemos con guardar tu palabra. Hasta ahí lo leemos. Pero un tema que manejan muy bien ustedes por manejar la palabra, sobre todo en la parte del Antiguo Testamento, con todo mi corazón te he buscado. Es decir, que el salmista anhelaba buscar al Señor, y eso es un principio básico que nosotros debemos anhelar, buscar al Señor. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Estamos hablando de la ley, ¿cierto? Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Miren que compara las cosas del Señor como algo muy valioso. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Dejémoslo hasta allí. Pero miren lo importante que es entonces el guardar el camino, y la palabra se convierte en una herramienta, como tú lo decías, en nuestra carta magna, ¿no? Como dirían los senadores, la carta magna, que es la Constitución. La Biblia para nosotros es la Constitución, como tú lo mencionabas, tocayo, acertadamente. Me parece bonito mencionar esa palabra, en que la Biblia es nuestra Constitución, y si nosotros la atesoramos en nuestro corazón, como vemos aquí en el Salmo 119, cuando tengamos dificultades, cuando tengamos que actuar de un momento a otro, sepamos qué hacer y no estemos en una encrucijada, o no actuemos de manera involuntaria, porque a veces nos pasa así. Pero cuando tenemos la palabra, reflexionamos muchas veces y actuamos como el Señor quiere que nosotros actuemos, Adrianita. Así es, chicos, así es, de verdad que bueno, ha sido un programa bastante interesante en términos de eso, de la verdad, y que, bueno, bendito sea el Eterno, tenemos claro que nuestra verdad es Yeshua, nuestro Salvador, que seguimos aferrados a Él, a su palabra, entendiendo que sí,
que es un tema de relación. Aquí no es un tema de razón, de relación. Es cómo me relaciono con mi padre, entendiendo que él ya me dejó claro, porque lo dejó en su palabra, cómo debo relacionarme con él, y esa intimidad que yo vaya obviamente cada día formando con él, más que razón, porque la razón, como humanos que somos, la razón se desvía. La razón muchas veces va en pos de mi deseo y no de la voluntad eterna. Entonces, cibernautas, para cerrar ya el espacio, para dar cierre pues a esta noche, la invitación es realmente en qué se basa tu verdad. Realmente tú tienes la verdad a Jesús, al Salvador, o a quién tienes como verdad, o al hombre, porque ya lo dijimos, lo que nos comentan muchas corrientes y filósofos es humano, son hombres. Es razón, pero no es relación. Y con el eterno, que es absoluto, es cuestión de relación. ¿Listo, cibernautas? Bueno, hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé, chicos, si tienen algo más para decir, esa perla tan hermosa que siempre me gusta que dejemos ahí claro ya como para cerrar. Bueno, yo seguiría con la parte de Juan y vamos a hacer un análisis aquí. Entonces, pongan total atención. Cuando Yeshua dice en el Nuevo Testamento, en Juan, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros hablamos desde una mentalidad griega, esta frase sonaría de la siguiente forma. Pongan cuidado. Yo tengo la doctrina intelectualmente correcta. O sea, en mi humilde opinión, yo creo que es así, ¿sí? Pero si lo vemos a través del trasfondo hebreo, desde la palabra emet, que significa verdad, se está diciendo: yo soy la realidad firme, soy el ancla absolutamente fiel y confiable en lo que puede apoyar todo el peso de tu vida sin que se rompa. O sea que desde el hebreo tenemos un fondo muy diferente, una realidad muy diferente, porque nos muestra que hay firmeza, que hay una fidelidad del Eterno hacia nosotros. Podemos confiar en Él, podemos confiar en sus promesas, ¿cierto? Y podemos apoyarnos en que nuestra vida depende de Él y solamente de Él y para Él. Entonces, queridos amigos, hoy quería decirles que Dios es, aparte de ser fiel, Dios es un ser amoroso, es un ser que, aunque tú no lo creas, Él inclina su rostro para escucharte todos los días. Él siempre quiere que nosotros, que somos sus hijos, estemos bien. Y siempre nos quiere abrigar, cuidar, proteger, pero también nos enseña, nos instruye, y muchas veces esa enseñanza, esa instrucción duele. Pero no se doblen por eso. Sigan luchando. Sigan luchando, que Dios lo que quiere para nosotros son muchas cosas buenas. Su amor es infinito. Y esa verdad solamente la encontramos en Él, amigos. Solamente en Él. Amén, así es, ¿no? Iba a decir Juan 14:6, pero ya lo mencionaste: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Dice Yeshua. Pero en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. La verdad está en Yeshua, la verdad está en el Padre. El Padre tiene un atributo que es de Él, de su esencia, que no se puede quitar, que nadie se lo puede quitar. Él es soberano y que hace parte de esa esencia. Como tú mencionabas, está la verdad, está la justicia, está la misericordia, está el amor del Señor, y qué bonito poder escuchar que tenemos un Dios que es fiel y verdadero, que si prometió algo lo va a cumplir. Así como dije esta mañana en el devocional, si prometió que iba a nacer en un pesebre y nació en el pesebre, así como dijo que regresaría por nosotros, va a regresar. Él es fiel y verdadero, el testigo fiel, como lo define Juan en el Apocalipsis. Gracias, Adrianita.
Amén. Así es, chicos. Él es lo único. Como él mismo se dijo, yo soy la verdad. No busquemos en el hombre, los hombres fallamos, los hombres somos infieles, los hombres mentimos, los hombres cambiamos. Hoy queremos azul, mañana negro. El eterno no. El eterno siempre será el mismo y es el único que realmente nos da ese consuelo, ese soporte y ese amor, como lo decía. Bueno, cibernautas, de verdad, mil gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos el día de hoy. La próxima semana, con el favor del Eterno, ahí estaremos, mismo canal, misma hora. Quién sabe de qué lugar del mundo estaremos. Y ya también traeremos otro valor, ya iremos poco a poco como revisando cada uno de esto para que entremos en eso, en esa introspección, en esa revisión, realmente cuál es mi vestido. Muchísimas gracias, cibernautas. Que el Eterno los bendiga, los cuide siempre. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Compañeros, no se retiren, ya termino la transmisión y para que interactuemos allí al final, nuevamente como siempre lo hacemos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionan con nosotros. Recuerden, la doctora Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica, directora de Psicosentir y Actuar. Tenemos página web y tenemos número de WhatsApp para contactos profesionales, para consultas de manera virtual y presencial. Adrianita, doctora, denos el número y las indicaciones donde podemos seguir Psicosentir y Actuar y dónde la podemos contactar a usted. Bueno, a través del WhatsApp para un acompañamiento psicológico el número es +57 310 383 3320. Repito, 310 383 3320. Y o en la página web que es www.sentiriactuar.com. Ahí está Psicosentir y Actuar. Bueno, muchísimas gracias a todos, doctora Adriana Gómez, John Jairo, ya nos encontramos en la plataforma internamente. Eso, despidámonos. Shalom, shalom para todos, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Los voy a dejar con Daniela Murillo, que tiene un mensaje que se llama "De tanto amarte, me olvidé de mí". Soplando vida con Daniela Murillo, una cita con el Espíritu Santo. El Señor les bendiga, les mando un abrazo y sigan en sintonía de www.laestaciondelcielo.com.